Hola mis queridos amigos, hoy traigo el video número 4 del curso de electrónica básica y vamos a continuación. Bueno, hoy traigo la nueva clase que he estado impartiendo del curso de electrónica básica para todos los que están empezando. En esta ocasión vamos a hablar de la simbología. Esto con el fin de nosotros aprender a leer los planos esquemáticos. Es importante nosotros saber cómo son los símbolos electrónicos en algunos componentes, y yo sé que eso lo van a ir aprendiendo poco a poco, porque pues ustedes saben que esto es un tema bastante extenso. Entonces traigo algunos símbolos que vamos a encontrar en los diagramas esquemáticos, otros no lo vamos a encontrar debido a que tienen diferentes tipos de usos. Entonces, acá vemos, ya les había mostrado el símbolo de las resistencias. Tenemos acá un tipo de resistencia, aquí otra. Todo esto son resistencias que vamos a encontrar en algunos circuitos. Muchas veces vamos a encontrar diagramas con este tipo de componentes. Y obviamente nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco a qué pertenece a cada uno. Entonces ahí estará el nombre de cada uno. Aquí tenemos una resistencia de símbolo general, resistencia de símbolo general también, ¿sí? Una es europea, la otra es de Estados Unidos. Entonces una es americana y la otra es europea. Tenemos aquí resistencias no reactivas, acá por este lado resistencias variables o ajustables. Resistencia ajustable, aquí tenemos otro modelo de resistencia ajustable. Impedancia, esto suele suceder es cuando tenemos bobinas, más que todo, como los altavoces, muchas cuestiones, vamos a encontrar que en algunos planos va a aparecer este tipo de símbolos, bueno, etcétera. Aquí tenemos el símbolo de un termistor de coeficiente negativo y uno de coeficiente positivo, etcétera. Entonces todo esto vamos a ir nosotros a tener en cuenta cuando nosotros analicemos los diagramas esquemáticos en aquellos dispositivos que tienen el plano esquemático, porque en algo otros vamos a encontrar que no vienen planos, sino que viene un manual de servicio y no va a traer ningún tipo de símbolo y nada de eso. Entonces, esto es importante que nosotros aprendamos a leer y a interpretar todos estos elementos. Todo esto va a simbolizar, por ejemplo, el diodo. Aquí tengo un pequeño diodo. Va a estar simbolizado de alguna manera. Entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos también los condensadores. De esto ya habíamos hablado. Hay muchos tipos de condensadores. También, así como hay termistores, también hay condensadores sensibles a la temperatura, ¿sí? Hay otros que son sensibles a la tensión, como vemos acá. Hay un sinnúmero que nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. Todo esto, por ejemplo, el condensador o capacitor electrolítico múltiple, los he usado. Hace muchos años llegué a usar y llegué a experimentar este tipo de capacitores. Venían en esos televisores bastante antiguos. Bueno, sin fin. Acá tendremos lo que son los diodos, los tipos de diodos que muchas veces vamos a encontrar en los planos esquemáticos, ¿sí? Vamos a encontrar estos tipos de símbolos y muchas veces nosotros quedamos de que no sabemos qué función cumple cada componente. Entonces aquí vemos que el diodo rectificador, como es su símbolo, o lo podremos encontrar de esta otra manera o de esta manera. El diodo Zener viene de esta manera, también lo podremos encontrar así, acá así, de diferentes tipos. También podemos encontrar diodos Zener con este tipo de símbolo o este. El diodo Varicap también, en lo que son los dispositivos móviles nunca vamos a encontrar este tipo de diodos, ¿sí? Debido a que pues es un diodo y un capacitor internamente. Entonces esto casi no se utiliza en este tipo de componentes, de lo que son
como los celulares, las cámaras, nada de eso va a traer este tipo eh, de componentes. Los televisores, sí vamos a encontrar diodos supresores de tensión, como estos, ¿sí? Y sirven para proteger las líneas de entrada de voltaje. Entonces, es para muchas veces que en la red eléctrica hay picos de tensión. Entonces, lo que hace el diodo es absorber esa tensión, esos picos de tensión, para evitar que los electrodomésticos se dañen. Tendremos diodos de corriente constante. Bueno, aquí vamos a ver un sinnúmero: diodo túnel, diodo rectificador túnel, diodo Schottky, que este lo tenemos mucho en lo que son los backlight de los dispositivos. Es el diodo que va acompañado de un circuito y dos capacitores. Este es el diodito que va ahí, en ese punto. Son diodos de alta velocidad. Tenemos fotodiodos. También los fotodiodos van a venir en lo que tiene que ver con los dispositivos, ya que, por ejemplo, los sensores de proximidad traen un emisor como un diodo LED y traen un fotodiodo. Entonces esos dos vamos a tener en cuenta ahí, ¿sí? Muchas veces que el sensor no funciona y es que el fotodiodo puede ser que tenga un problema, puede ser que esté obstruido o puede ser que las líneas están teniendo alguna una mala comunicación, ¿sí? O que el LED, porque normalmente trae un LED infrarrojo, no se está siendo iluminado. Entonces muchas veces vamos a utilizar en la cámara de nuestro propio celular para poder analizar si el diodo está emitiendo su luz infrarroja, ¿sí? Bueno, con respecto a eso tenemos acá diodos de dos segmentos. Bueno, aquí tenemos puentes rectificadores, que esto más que todo lo vamos a encontrar en televisión, equipos de sonido, etcétera. ¿Listo? Los transistores, esto es también importante. Los transistores tenemos de tipo NPN, PNP, y obviamente pues se van a diferenciar en el símbolo, en la flechita que vemos acá. En el NPN sale la flechita y en el PNP entra, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a entender que este solo se activa con un voltaje positivo en la base y este se va a activar con un voltaje negativo en la base. Esa es la diferencia de las dos. Entonces, también viene este tipo de símbolos. Acá dice, por ejemplo, transistor PNP con colector unido a la cubierta. Entonces, muchas veces podemos encontrar este tipo de transistores y la parte de atrás está unido con el pin central, que sería el colector, y así podríamos utilizar ese, por ejemplo, para, por ejemplo, como los triacs o en algunos Darlington, vamos a utilizar esos sectores para conectar, por ejemplo, cables más gruesos. De esa manera podremos alimentar otros circuitos. Tenemos transistor NPN túnel. Esto sí no lo vamos a ver casi en lo que son los dispositivos móviles. En los televisores, en algunos televisores vamos a encontrar son transistores digitales, ¿sí? Muchos me dirán, bueno, ¿qué es un transistor digital? Pues un transistor digital es ver este mismo transistor con un par de resistencias que solo va a aceptar un voltaje alto o un cero, o tierra, ¿listo? Esto se lo voy a dejar en la descripción como siempre para que lo puedan descargar, lo puedan analizar. Yo quiero hacer un bosquejo muy rápido de todo esto, lo que estamos hablando. Yo no me quiero profundizar tanto. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar también en los planos que vamos a encontrar los generadores, como las pilas, las baterías también van a tener un símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos un banco de pilas, baterías de conexión de móvil, por ejemplo acá. O pueden manejar así, una pila acá. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que si a un circuito tenemos en un sector este símbolo, pues significa que ahí va un generador senoidal o, pues, por ejemplo, que ahí está siendo alimentado con un voltaje alterno, ¿sí? Que si me maneja un símbolo de esto, pues entonces que va a tener una entrada de corriente, una corriente constante allí. O que si viene simbolizado con este, entonces que obviamente viene una pila y ya pues de aquí para allá pues simplemente son indicadores, ¿sí? Por ejemplo, indicador de sobrecarga, indicador de batería,
¿sí? Estos son muy sencillos, ¿listo, muchachos? Yo creo que son temas que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, porque pues más adelante vamos a ver los planos esquemáticos, vamos a profundizar todo esto, ¿listo? Ahora la instrumentación. Nosotros normalmente cuando hacemos diseños de circuitos vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a utilizar una instrumentación cuando hacemos cualquier diseño. ¿Para qué? Para nosotros basarnos en qué puntos podemos medir. Entonces nosotros utilizamos la instrumentación como por ejemplo este símbolo, que es el voltímetro, amperímetro, batímetro, frecuencímetro, búmetro, ¿sí? Indicador de coseno, indicador de radiación. Bueno, esto de aquí para acá no se utiliza en realidad, ¿sí? Este sí, por ejemplo, para medir los ohmios, ¿sí? El osciloscopio, obviamente, para poder medir las señales. El tacómetro es para medir las revoluciones por minuto, etcétera. Ya todos estos son símbolos que nosotros pues deberíamos aprendernos, y no creamos, no siempre vamos a utilizarlos, pero es bueno aprender cosas que quizás no más adelante se nos presente algún plano esquemático y que nos llegue un símbolo de estos y que no sepamos para qué es. ¿Listo? Entonces vamos a tener esta tabla allí guardada para que lo podamos ver el día que lo necesitemos y podemos comparar. ¿Listo? Ya veremos los transformadores, que los transformadores de núcleo de aire libre vienen de esta manera, o así, o acá, o un transformador así. Todos estos son símbolos que vamos a encontrar en cualquier tipo de dispositivo. Bueno, en los que son los teléfonos no vamos a encontrar los transformadores, pero sí vamos a encontrar bobinas, como estas, ¿sí? Bobinados que van a tener, en algunos dispositivos van a tener, la bobina va a tener la polaridad. ¿Qué significa esto? Que en cierto sentido va a generar vamos a tener que por un lado va a ir el voltaje positivo y por el otro lado va a ir otra señal diferente, ¿sí? Tendremos estos otros símbolos. Bueno, ya esto es muy simple, un transformador con núcleo ajustable. Aquí no aparece, pero también tenemos transformadores o bobinas con núcleo de ferrita, que eso sí viene mucho en los dispositivos móviles. Ahora veremos un poco lo que son las ondas e impulsos. ¿Listo? Tenemos las ondas senoidales, que es esta, y esto, ¿dónde vamos a encontrar una onda de estas? Una señal de estas. ¿Y cómo hacemos para ver todas estas ondas? ¿Sí? ¿Utilizamos el multímetro para eso? No, simplemente vamos a utilizar una herramienta que se llama osciloscopio. El osciloscopio es como si fuera un multímetro, pero que nos dibuja en una pantalla en un tiempo predeterminado. Vamos a ver la fluctuación del voltaje a través del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el osciloscopio a cierto tiempo predeterminado, por ejemplo a 60 Hz, por ejemplo, y tenemos en la entrada una fuente de voltaje alterna a 60 Hz, pues vamos a ver que se acoplan las señales y vamos a ver que en el osciloscopio o en la pantalla se va a dibujar la onda senoidal. ¿Listo? ¿Que dónde están estas ondas senoidales? ¿Dónde las vamos a encontrar? En las redes de nuestros hogares. En la energía eléctrica vamos a encontrar la señal senoidal. En algunos países va a ser de 50 Hz, en otros va a ser de 60, en algunos países de 120 voltios, en otros países de 220. ¿Listo? Tenemos ondas amortiguadas, que es como si fuera una onda senoidal que da un pulso, pero se va amortiguando. ¿Qué significa esto? Que va disminuyendo su amplitud. Lo que es los picos de tensión se llama amplitud, y a la distancia es el tiempo. ¿Listo? Tenemos también, por ejemplo, aquí una onda de sonido del violín. Tenemos una onda aperiódica. Una onda rectangular. Esto es un pulso cuadrado. ¿Dónde vamos a encontrar unos pulsos cuadrados? Por ejemplo, hay circuitos que manejan señales alternas. Por ejemplo, que enciendan y apaguen un bombillo o un LED. Esos circuitos vamos a tender a utilizar este tipo de señales, ¿sí? Donde tenemos un voltaje de 5 voltios, un voltaje predeterminado, y un cero,
¿sí? A diferencia de la onda senoidal va a ir recorriendo de a poquito voltaje hasta llegar a un tope y va disminuyendo su voltaje poco a poco. Obviamente esto puede suceder a alta frecuencia también. La onda rectangular no es así. La onda rectangular o la onda cuadrada, hay una diferencia ahí abajo y vamos a ver en qué se diferencia. Es que la onda va a tener por ejemplo, un voltaje alto, positivo y cero, o un 1 o un 0. Son señales ya digitales. A esto lo terminamos como señales digitales, que eso más adelante lo vamos a ver también. Tenemos una señal AM, que es una señal modulada en amplitud. O sea, ¿qué significa esto? Que se va a variar la amplitud de la señal. A diferencia de la señal FM, que se modula a través de la frecuencia. Entonces veníamos hablando de las ondas rectangular y cuadrada. ¿Cuál es la diferencia? Pues la disposición, vemos que la onda rectangular no es perfectamente cuadrada, sino que es forma de rectángulo, mientras que una onda cuadrada va a tener exactamente un cuadro, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la onda diente de sierra. Esto más que todo vamos a encontrarlo en los circuitos de televisión. En la tapa horizontal, lo que es el croma va a enviar una señal, una frecuencia en tipo onda de sierra, diente de sierra, para hacer la oscilación del punto o el haz de electrones a través de la pantalla. Entonces utilizamos el diente de sierra para que el punto de ese haz vaya recorriendo la pantalla horizontalmente, y ya el circuito vertical se va a encargar de generar la amplitud de la pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una onda trapezoidal, tenemos una onda rectangular, etcétera. Aquí vamos a ver un poco de ondas, pulso sinusoidal. Esto vamos a encontrarlo, este tipo de onda es interesante porque este tipo de onda vamos a encontrarlo en los puentes rectificadores. O sea, ¿a qué me refiero con puente rectificador? Un puente rectificador es un conjunto de diodos dispuestos para sacar una señal positiva y una señal negativa. En este caso, si vemos este pulso sinusoidal, lo vamos a encontrar cuando colocamos un solo diodo en serie a una fuente alterna de voltaje. ¿Listo? Entonces, el diodo lo que permite es dejar pasar solo un pulso positivo en su extremo, y el negativo lo suprime. Solamente deja pasar el positivo, por eso es que se ve de esta manera. Muchachos, la electrónica es demasiado buena y es interesante, y más adelante vamos a experimentar con todo esto para que ustedes vayan entendiendo cómo, por ejemplo, funciona el oscilador de un teléfono, que en este caso utiliza una onda sinusoidal. ¿Listo? Tenemos un pulso circular, un pulso rectangular, impulsos modulados en amplitud. Bueno, un poco de pulsos que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos impulsos modulados por duración, o sea que dure cierto tiempo encendido y cierto tiempo apagado. Esto más que todo se utiliza en el PWM de un circuito, ¿sí? En donde vamos a utilizarlo para aumentar o disminuir el brillo del backlight. Y tenemos un pulso de escalera, que esto se utiliza más que todo en los conversores análogo a digital, ¿sí? O en los conversores digital análogo, donde utilizamos unas señales digitales y necesitamos generar o entregar un voltaje análogo. Entonces el circuito se encarga de convertir esas señales en ciertos voltajes. ¿Listo? Ahora vamos a pasar un poquito a la terminología electrónica básica, ¿sí? Esto es muy básico, no me voy a enfocar en tanto, en profundizarme tanto, sino que quiero hablar algo muy sencillo y muy simple. En la terminología vamos a encontrar V,
que todo esto lo vamos a encontrar en los planos, que es voltaje y corriente, A, amperio, U, W, watt o vatio, R, resistencia, C, capacitor, L, bobina, D, diodo y C o U, circuito integrado. La Q vamos a encontrarla como un transistor, FL, filtro, TH, termistor, F, fusible, CN, conector, NP, punto de prueba, mic, micrófono, SPK, speaker, EAR, auricular, VIP, vibrador, VBAT o VB battery es línea principal de batería, VBus es la línea principal de voltaje USB, VPH, PWR o PPUSC main o B-plus, esto tiene que ver con el voltaje secundario de PMIC, que se me olvidó colocarlo acá, pero ahora modifico el PDF para que ustedes sepan para qué es esta línea. Se me olvidó colocar eso allí. GND, que es tierra o negativo. Tendremos de más y de menos, que son líneas de datos positivos y negativos. ID, que es la línea de identificación. BAT temp, temperatura de la batería. BAT ID, identificación de batería. CHG, carga. RF, que es radiofrecuencia. PMIC, que es un circuito integrado administrador de energía. CPU, unidad central de almacenamiento. RAM, memoria de acceso aleatorio. eMMC, memoria de tipo NAND flash. AP, procesador de aplicaciones. CP, procesador de llamadas. USB, bus universal en serie. PWM, modulación por ancho de pulso. Reset, RST, que es reset. CLK, que es reloj. CAM, que es cámara. LCD, que es display de cristal líquido. Y OSC, que es oscilador. Bueno, aquí yo dejo muy corto esto porque no quería profundizar tanto ni quiero hacer los videos tan largos, pero va a ser importante nosotros aprendernos todo esto y dónde vamos a encontrar todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar aquí un diagrama de un iPhone 6. Por ejemplo, vamos a buscar en cualquier parte del dispositivo. Entonces vamos a encontrar que acá dice C. Esta C ya sabemos que es un capacitor, entonces decimos, esto es un capacitor. Este número que vemos acá grande, gigante acá, que es 0708, esa es la posición en que fue escrito el capacitor allí. Veremos que es de 0,1 microfaradios con un 20% a 4 voltios. ¿Listo? Todo esto más adelante voy a profundizar con respecto a todas estas referencias que vienen acá. Ahora no lo voy a hacer porque es para aquellos que apenas están empezando. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, veremos acá PP 1.8, que es una línea de voltaje de 1.8. Todas estas son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo en los dispositivos. ¿Sí? AP, que es el procesador de aplicaciones. ¿Sí? Todo esto es importante. ¿Sí ven? Cosas tan sencillas como saber qué es AP, podemos determinar para qué función cumple. ¿Sí? Entonces AP es procesador de aplicaciones o la CPU. ¿Sí? En este caso, o el procesador, como nosotros le llamamos al circuito integrado, que es el corazón o el cerebro de todo. Vamos a ver qué más. Por aquí, en este caso se me olvidó colocar NC, que es no conexión. No tiene conexión, NC. ¿Listo? Pero si ven mis videos y lo ven completo, sabrán ya de qué trata esto. ¿Listo? En algunos dispositivos, la línea principal, después de los circuitos de carga o el IFPMI, él recibe un voltaje que se llama VBAT o V-Battery en otros dispositivos y la convierte en la línea llamada, por ejemplo en los iPhone se va a llamar PPUSC main, en los Samsung VPH PWR o en los Motorola como B-plus. ¿Listo? Esos todos generan la misma línea, son voltajes que aparecen después. En el caso de los Samsung, después del IFPMI, en los iPhone después del PMI y en los Motorola también
después del PMIC, aunque hay otros que manejan después del IFPMIC. ¿Listo? Yo pienso dejar este video hasta aquí cortico. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, cualquier duda, sugerencia, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Muchachos, yo sé que es muy simple, muy sencillo. A muchos les va a gustar mis videos, a otros no. Pero la idea es que vayan aprendiendo poco a poco. Esto ya tampoco lo voy a coger aquí apresurados a que ya tienen que aprender, sino que todo esto es un proceso. Yo llevo más de 11 años aprendiendo y sigo aún aprendiendo. Esto no es algo que nace de la noche a la mañana. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.